Hola, buenos días. Antes de que yo les presente a Paulina, quiero que Paulina nos cuente un poquito. Ella va a usar una técnica muy interesante el día de hoy, que es la técnica del Kamichibai. Hola, Paulina, ¿cómo estás? Hola Carolina, mucho Gracias gusto por estar saludar acá. también a todos los niños y niñas y a los profesores que nos acompañan. Estoy feliz de estar, aunque sea desde la distancia de un país muy lejano, y de poder compartirles esta técnica. Te Paulina cuento, está desde Chile. Tú nos estabas diciendo que estabas en Ovalle, en que hace el norte mucho de calor. Chile, sí, estamos en verano, al contrario que ustedes, nosotros estamos con mucho calor. Y yo soy escritora, pero nací en el sur de Chile, o sea, abajo, 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 donde casi llegando a la Antártica, no tanto, pero en la mitad, donde comienza la Patagonia chilena. Ahí nací yo, donde llueve mucho, hay muchos lagos, muchos bosques, aguas termales y una variedad de árboles que ustedes se van a desmayar si los pudieran ver, porque son ¿De dónde fascinantes. eres, Paulina? ¿Cómo se llama la ciudad? Osorno, soy de No me Osorno. digas. Sí, ahí Muy hermosa comienza. tu tierra. Es hermoso, sí. Y tenemos árboles bueno, justamente hoy día vamos a hablar de árboles. Tenemos árboles como el alerce, que vive más de 2000 años. Y es un árbol que cada año crece 1 milímetro. O sea, es un árbol que es viejísimo y que, claro, si lo cortan, va a demorar 2000 años en crecer. Así que es un árbol que tenemos que cuidar mucho acá en nuestro país. Claro que sí. Bueno, pues si te parece, en este momento le pediría a los salones de clase que ya saludaron a Paulina, vamos a apagar nuestras cámaras. Por favor, vamos a ahora sí dar el comienzo oficial. ¿Y qué les parece si comienzas, Paulina, contándonos un poco sobre la técnica que vas a usar hoy, el Kamichibai? Por supuesto. El Kamichibai es este teatro que ustedes están viendo. Su significado es teatro de papel o drama de papel y es de origen japonés. Surge en el siglo XII, es decir, en el año 1100, en plena Edad Media, y lo ocupaban los monjes budistas para enseñarle a las personas sobre la religión que ellos seguían. Luego este Kamichibai pasó un poco al olvido y entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial, en el año 1950, tomó un gran auge. Se ocupó el Kamichibai para hacer propaganda de guerra. Los japoneses lo ocupaban, ¿verdad?, para que sus soldados se alistaran en sus ejércitos. Y luego que terminó la guerra, los papás se quedaron sin empleo en Japón. Entonces lo ocuparon para sobrevivir, porque lo ocuparon para vender dulces. Y el Kamichibai era como una invitación a que los niños compraran los dulces. Pero en 1950 en Tokio, en cada esquina de la ciudad de Tokio, había un vendedor de dulces que contaba cuentos con Kamichibai, con el teatro de papel. Luego fue usado como en los colegios y en los jardines infantiles. Para olvidar que fue utilizado para propaganda de guerra, se usó con fines educativos. Y bueno, cuando llegó la televisión, ahí ya no pudo competir tanto con la televisión, pero en Japón hoy día se prestan las láminas, estas láminas que tiene el teatro, se prestan igual que los libros, y la gente puede ir a las bibliotecas de Japón a pedir láminas prestadas para contar cuentos en su casa. Esa es brevemente la historia de este teatro. Y bueno, existe en Latinoamérica, ha llegado a través de Pepe Cabana, que es un peruano que tiene abuelos japoneses. Y él fue uno de los primeros en mostrarnos y enseñarnos el Kamichibai en Latinoamérica. Muy bien, gracias Paulina por esta explicación. Bueno, entonces si les parece vamos a comenzar con nuestra lectura. Primero les quiero hablar un poquito sobre Paulina. Niños y niñas, pongan mucha atención y vayan apuntando sus preguntas porque después de que nos lea su libro, ustedes pueden hacerle preguntas a la autora. Paulina Jara, como ya nos dijo, es de Chile. Ella es poeta, bibliotecaria y narradora. Se formó en teatro y en educación especial para luego desarrollar una carrera enfocada en poesía y narración. Ahora trabaja como consultora de bibliotecas escolares y coordina un grupo de teatro para niños y padres. Le encanta dar vida a la magia de los libros a través del teatro y la narración. Has publicado 17 libros infantiles, que bien, con varias editoriales diferentes. Y hoy está acá Paulina y nos va a leer su libro Raíces del Bosque. De nuevo, bienvenida Paulina, muchas gracias y ya te dejo entonces con nuestra audiencia. Muchas gracias, Carolina.
Vamos a escuchar esta narración, niños, como se hacía en Japón antiguamente. Así que pongan atención. Un minuto de silencio, yo les quiero encomendar, pues aquí les traigo un cuento dentro del Kamichi-bai. Desde lejos he venido a traerles con amor cuentos largos, cuentos cortos, pero con gran emoción. Hace muchos años atrás en Japón, niños, como ya les conté, los papás después de la guerra se quedaron sin trabajo. Para ganarse la vida se convirtieron en vendedores de dulces, de confites, que recorrían las ciudades y las aldeas de Japón en bicicleta. Cuando llegaban a un lugar hacían sonar este instrumento que se llama hiochigi. Los niños corrían donde estaba la bicicleta, que traía una caja con dulces. La caja se giraba y se convertía en el butai. Butai es el teatro de madera y Kamichi-bai es el butai más las láminas. Los niños que compraban los dulces más caros estaban en la primera fila y a continuación se ubicaba el resto. Y esta mañana para ustedes y tarde para mí, los quiero invitar a abrir nuestro teatro usando las palabras más antiguas que se han escuchado en el mundo. Y estas palabras son japonesas. Repitan después de mí. Mukachi, mukachi. Mukachi, mukachi significa hace mucho, mucho tiempo. Entonces, ahora sí, vamos a abrir nuestro teatro y ustedes repiten después de mí. Mukachi, mukachi. El contador de cuentos seguía hablando en japonés y decía, Mukachi, mukachi, arutu koroni, que significa, hace mucho, mucho tiempo se escribió Raíces del Bosque. La verdad es que fue publicado el año pasado. Las raíces del bosque reparten su dulce azúcar de vida y cada árbol recibe bajo tierra su comida. Como hermanos lo comparten, sin miramientos ni envidias, los robustos y los enfermos con sus raíces unidas. Una hermandad de hojas protege a las plantas chicas y con su olor, cual palabras, en silencio se comunican. Y hablan también sus flores con sus colores que brillan y les entienden los insectos que en su amor las polinizan. La madre árbol enseña con añosa sabiduría y las tiernas raíces, semillas aprenden que lentamente se germinan. Sin apuro vive el bosque, al ritmo de quien respira. No tiene prisa ni corre, vive pleno cada día. Y en esa oscuridad de tierra, los hongos reparten su risa, también las caricias y abrazos de las hojas que hay arriba. Una hermandad de verde vive, siente y palpita, y aunque nos parezcan dormidos, los árboles lloran y gritan. Como hermanos de sangre, en su reino no hay desdichas que no puedan consolarse con sus caricias escondidas. Un correo de raíces recorre el bosque deprisa, transmitiendo sus llantos y también sus risas. Y las criaturas minúsculas, las pequeñas, a la arboleda viven unidas, como si el bosque fuera una nodriza que cuida. Generoso vive el árbol, y cuando su vida termina, entrega todos sus nutrientes a sus vecinos y crías.
y su tocón de madera, es decir, su tronquito, lo ofrece como comida y vuelve a la tierra madre como un regalo de vida. Así, nuestro hermano el bosque está siempre en armonía y con su ejemplo nos enseña que somos todos una familia. Y colorín colorado, esta historia del bosque se ha terminado y espero que desde tu salón la hayas disfrutado. Muchas gracias, Paulina. Bueno, yo tengo una pregunta para ti. Este libro enseña muchas cosas, tiene muchos temas muy importantes. ¿Cuál fue tu inspiración para el libro? ¿O cómo pensaste en un libro que incluyera todos estos temas tan importantes, especialmente ahora para enseñar a los niños que tenemos que cuidar nuestra naturaleza, ¿verdad? Te cuento, Carolina, fue una invitación muy bonita de las editoras de Amanuta, de Ana María y Constanza. Ellas querían hacer un libro que hablara sobre cómo los árboles se comunican bajo tierra, porque investigaciones recientes han descubierto que los árboles, al igual que los animales, hablan, pero hablan a través de sus raíces. Entonces me pidieron hacerlo y yo acepté gustosa y les propuse hacerlo en verso. ¿Ya? Porque podría haber sido un libro informativo normal, pero me parece que con la poesía te llega más hondo al corazón y es más, queda como grabado para los niños, para los que escuchan, ¿verdad? O lo leen. Muy bien. Otra pregunta, ¿cuándo empezaste a contar cuentos en voz alta? Yo hice mi primer curso el año 2007, es decir, 2007, 14, 17, 17, hace 15, 12 años más o menos que llevo contando cuentos en voz alta. Y con el Kamichibai llevo 10 años contando cuentos, con este teatro. Muy bien. ¿Estás trabajando en algo más? ¿Qué proyectos tienes a futuro que nos puedas comentar? Bueno, para el otro año se vienen hartos libros bien bonitos. Un libro sobre las hierbas medicinales de Chile, ¿ya? Sobre los arbolitos, las hierbas que uno toma para sanarse. Otro libro sobre el sur de Chile. Otros de humor, que es sobre una peluca que se cree caballero andante. Esos Muy entre bien. otros. Alguien saluda desde Minneapolis. A ver, la escuela Lincoln Elementary pregunta si tienes mascota. Y bueno, que si quieres contestar esto y luego hay otra pregunta. Sí, no tengo mascotas lamentablemente, pero en mi casa viven grillos pequeñitos, que son los grillos que viven adentro de la casa. Y en esta temporada, que acá es casi verano, entran a la casa y los disfruto, pero es la única mascota sin querer que tengo en mi casa. Vale, hay una pregunta que quieren hacer en voz alta. Si la profesora de Nuevo México dice que los niños quieren preguntar en voz alta. Si Por quiere supuesto. abrir el micrófono, estamos escuchando. Dígame, hola. Hola. Ok, para. ¿Cuál fue tu inspiración para empezar a escribir libros? Muy buena pregunta. Mira, yo empecé a escribir a los 9 años. No sé cuántos años tienes tú. Yo estaba en segundo básico cuando empecé a escribir. ¿Cuántos años tienes tú? Yo tengo 8 años. 8 años, más o menos a tu edad empecé a escribir libros y empecé a escribir cuentos, historias para entretenerme. Y ahora cuento historias para hacer felices a los niños, para hablar sobre la naturaleza y para hablar también un poco de humor. Escribo cosas también para pasarla bien y disfrutar. Gracias. Gracias. Alguien pregunta el salón de mis, no alcanzo a ver el nombre. ¿Cuál fue el primer libro que se publicó, que tú publicaste? Ya, mi primer libro fue con un fondo que aquí se llama Fondo del Libro, que es un aporte que hace el gobierno para que las personas, para que los escritores puedan publicar, y se llamaba El Degú enamorado. El Degú es un ratoncito que vive en Chile, que tiene la cola peluda como un pincel. Entonces se le llama ratón cola de pincel. ¿Ya? Y es un poemario sobre animales chilenos. Son puros poemas sobre animales chilenos. Mira. Otra pregunta, ¿por qué te gusta el Kamichibai? Me gusta el Kamichibai porque es una técnica que encanta a las personas que pueden escucharlo.
Yo veo que a los niños les gusta mucho ver las imágenes cuando uno va contando el cuento, y también a los adultos los disfrutan mucho. Cuando cuento en las plazas, las abuelitas, los papás, les gusta venir a observar el espectáculo, porque es sencillo, pero es mágico. Hay una pregunta de un niño que dice cómo se imprimen los libros. ¿Sabes tú? Muy ¿Cómo se buena imprimen los libros? pregunta. Mira, es un camino muy largo. Algunos libros se imprimen en Chile, en las imprentas de Chile, y eso es mucho más rápido, demoran un mes. Pero hay unos que viajan a China y demoran más o menos 5 meses en volver. Demoran como un mes y medio el barco y 3 meses en imprimirse y después un mes más de vuelta. Entonces esos son libros que se mandan 6 meses antes para que puedan estar, digamos, a la venta. ¿Y tú quieres contar un poco, Paulina, el proceso entre que tú escribes el libro y el libro se imprime? Porque no es como que tú lo escribes y se imprime, No, por ya sea supuesto. acá o sí, para que los niños entiendan cómo funciona. Es un proceso largo donde intervienen muchas personas. Primero yo invento una historia. Se la mando generalmente por correo electrónico a la editorial. En la editorial, los editores, que son las personas encargadas de seleccionar los textos que van a publicar, dicen si les gusta mi historia y si tiene que ver con los libros que ellos publican. Porque, por ejemplo, hay editoriales que publican solo sobre naturaleza. Entonces, si le envío una historia de ogros, no me la van a publicar. Una vez que deciden publicármelo, ellos buscan un ilustrador que puede estar en otro país. Por ejemplo, el ilustrador de este libro vive en España, en Madrid, y yo nunca lo conocí, solamente a través del correo electrónico. Ya, él demoró un par de meses, casi un año, en ilustrarlo. Luego de eso, él entrega las ilustraciones y se va, un diseñador las ordena, las diagrama en el computador para formar el libro. Y después que está diagramado, el libro me lo pasan a mí para que revise las faltas de ortografía, y de ahí se iría a China, que demoraría 5 meses más. Es decir, un libro puede demorar un año y medio, incluso más de 2 años en ser publicado. Oh, wow. A ver, aquí hay varias preguntas. ¿Cuál es el cuento que más te gusta contar en voz alta? El que más me gusta contar, bueno, de los que yo escribí, se llama El Circo de las Verduras. Y me gusta porque a los niños se entretienen, porque hay un choclo que levanta pesas, hay un ajo que anda en monociclo, hay pepinos que hacen malabarismo, y los niños se ríen mucho. Por eso me gusta contar ese cuento. Vale. Pregunta la maestra Olaya, ¿cuándo empezó a ser bibliotecaria escolar? Muy bien. El 2007, fíjese, trabajo hace 2007 a 22, el 17, 18, 19, 20. Hace 15 años que trabajo como profesora de biblioteca, sí, bibliotecaria escolar. Sí, me encanta el trabajo. Muy bien. Hay una escuela se tuvo que ir. Dice, muchas gracias, Paulina, nos encantó. La escuela White Mountain tiene otra pregunta en voz alta. Si la profesora quiere Por abrir el supuesto. micrófono para que los niños hagan la pregunta. Están ansiosos por hacerles 2 preguntas. Feliz. Cuéntenme. ¿Cuál era el primer libro que hiciste? ¿Qué escribiste? ¿Qué escribiste? Paulina, no sé. Se fue un poquito la señal. Disculpe, Es que se te fue la señal por un Carolina, segundo. ¿si me ayuda? Sí, dice que ¿cuál fue el primer libro que escribiste? Ya, perdón. ¿Ya nos escuchas? ¿Cuál Ya, fue el primer libro libro? es ese que les cuento, que se llama El de Buen Enamorado, y otros Sí. que es sobre animales chilenos. Es un poemario sobre animales típicos de Chile. Muy bien. Tienen otra pregunta, ¿verdad? Le Sí. preguntó a la profesora de White Mountain de la escuela. Sí, Había otra pregunta, ¿verdad? Sí, adelante. ¿Cómo lees sin las letras? ¿Cómo? ¿Fuerte? ¿Cómo lees sin las letras? ¿Cómo lees el libro si no tiene letras allí en el Kamichibai? Pregunta, mira, los Kamichibai a veces llevan atrás, escrito acá atrás,
el texto, pero yo me los aprendo de memoria para que poder mirarlos a ustedes y para que podamos, para que ustedes se puedan conectar conmigo, yo me los aprendo de memoria. Por eso. Ah, mira qué bien. Buena pregunta. Gracias por la pregunta. Alguien pregunta, ¿es difícil editar y revisar un cuento? Y la otra, yo creo que ya esta sería la última pregunta, ¿cuál es tu comida favorita chilena? Mira, lo más difícil de editar, dice, de editar. Sí, Editar. esa es la pregunta. Sí, es que uno siempre ve los errores, uno lo corrige miles de veces, lo vuelve a leer, incluso a uno se le va. O sea, puede haber alguna palabra mal escrita, una coma mal puesta. Entonces, lo más difícil es que uno lo revisa y necesita la ayuda de otra persona, porque a veces uno ve el error y no se da cuenta. ¿Ya? Y por eso se necesitan varios ojos que lean el texto varias veces para no publicarlo con errores, porque a veces salen libros con errores y es como una lástima. Y mi comida chilena favorita se llama humita. Es maíz, ¿cómo le llaman ustedes? ¿Choclo? ¿Maíz? Sí, Maíz molido que se envuelve en las hojas del choclo y se cose en una olla con agua. Pero es ¿Ya? dulce, Es como como un postre, humita ¿no? se llama. No, Pero es no, como no. es salado. Es salado. Son como en México le llaman los tamales. Como tamal, sí, como un Sí, tamal. parecido a los tamales, sí. Muy bien, bueno, y la última pregunta que siempre me gusta que nuestros autores le dejen, si quieres, un consejo a los niños o un último mensaje que les quieras dejar antes de que nos tengamos que despedir. Por supuesto, queridos niños, como yo les leí, los árboles se comunican. Ya cuando uno va al bosque o va al parque, uno piensa que los árboles no son igual que un perrito, porque el perro ladra, ¿verdad? Te mueve los ojos, pero los árboles sienten. Ellos se comunican a través de las raíces, emiten señales eléctricas y segregan elementos químicos, sustancias químicas. Por ejemplo, los árboles que están en la sabana en África saben cuando una jirafa los empieza a comer, ellos empiezan a secretar una sustancia amarga en sus hojas para que la jirafa se vaya a otro árbol. Y ese árbol le avisa por debajo de las raíces a su compañero de al lado y el de al lado empieza a secretar una sustancia amarga para que la jirafa no lo coma. Entonces, cuando tú vayas a un parque, piensa que los árboles son tan vivos como si fuera un perrito o un gato y que ellos sienten todo lo que tú haces. Cuando tú los tocas, sienten. Cuando tú les hablas, también te sienten. Entonces, cuando veamos un bosque, veamos que son seres muy respetuosos que sienten todo lo que nosotros le transmitimos. Así que a cuidar estos amigos que son viejos y pueden vivir incluso más que nosotros. Ese sería mi mensaje. Qué hermoso mensaje. Bueno, antes de despedirnos, quiero recordarle a las maestras y maestros que están conectados que tenemos 2 charlas en enero. La primera es el 13 de enero, Hay que salvar a Sole. Esta es para niños un poco mayores. La autora es Angélica Dosetti de Argentina. Y enero 27, Un misterio en el bosque de Susana Isen. Ya les mandaremos por correo electrónico la información para que se conecten y se comuniquen y se conecten el día de la charla. Y ahora sí, te queremos agradecer. Te agradezco en nombre de todos, de todas las profesoras y los niños que sé que disfrutaron mucho tu charla, Paulina. Muchas gracias por apoyar nuestra charla, por estar acá y por regalarnos todo tu talento y todo tu amor por los libros y por la naturaleza. Muchas gracias. Gracias, Carolina, y gracias a todas las maestras y profesores y a todos los niños. Así que a cuidar el bosque y a amar a los árboles. Un abrazo grande a la distancia.